Hermano, hermana, buenas tardes. Es Cristo Jesús quien nos ha traído aquí. La intención, el propósito que Él tiene es muy sencillo, es llenarte, es llenarte. ¿Se pueden hacer un poco más para atrás? Para que yo pueda, hermano, no necesitamos estar a medio metro de distancia. Así es, hermano, porque a quien hay que adorar es a Cristo Jesús, a quien hay que obedecer es a Cristo. Pero usted está aguantando a todos. Ok, hermano, yo no estoy aguantando a nadie, es la paciencia de Cristo en mí. Es la paciencia de Cristo en mí y pues, hermano, gracias a Jesús. No hay más que entrar directamente en la Biblia y esto nos va a restaurar el alma, nos va a dar luz y nos va a dar paz, una paz inconmovible. Hermano y hermana, por eso pido un poquito de concentración, gracias a Jesús. Vámonos a Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a estudiar del versículo 11 al 21, 5, Segunda de Corintios 5, 11, 21, gracias a Jesús. Vamos a ver, hermano, el ministerio, ahondando en lo que ayer hablábamos en Juan 16, hablábamos, hermano, del ministerio del Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados, el juicio al príncipe de este mundo, que es la cruz, y vamos a seguir entendiendo por fe, porque se entiende por fe, y la fe es un don de Dios que nos da para poder, hermano, creer en Él y obedecerle. Porque los que creen y las que creen deben obedecer. No se trata de simplemente creer, sino que la fe tiene que producir obras. La fe en Cristo Jesús, en Yeshua, produce obras. ¿Cuáles obras? Las de Cristo en nosotros. La paciencia, todo el fruto del Espíritu Santo. Pero, hermano, sobre todo, debemos entender que este fruto del Espíritu Santo, paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin a fin de cuentas? La salvación ¿de quién, hermano? De nosotros. A ver, tú ya estás trabajando en tu salvación. ¿Qué de los demás? Es que otra vez, nada más tú estás a salvo y los demás te importan muy poco. Los demás no te importan. Tú ya estás a salvo, ya estás en la barquita ahí arriba. Esto no es, hermano, la doctrina sana. La sana doctrina enseña que tenemos que hacer obra de evangelistas, que tenemos que anunciar el evangelio. ¿Y eso ya lo estás haciendo? ¿O crees que tienes que ir a un seminario, hermano, a aprender el evangelio? ¿O estudiar teología bíblica en la universidad? Son los que enseñan. ¿Quién es el maestro? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos capacita? La palabra aquí. Yo sé que muchos de ustedes están, y muchas, debilitados y debilitadas, porque no confiesan el nombre y la doctrina de Cristo como Él espera que lo hagas. Dios nos despierta este día para eso, para que viviendo en libertad sirvamos a aquel que murió por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira, hermano y hermana, estamos llamados a multiplicarnos, a dar fruto y fruto en abundancia, no a quedarnos estériles o permanentes. Vamos a ver entonces, hermano, en 2 de Corintios 5, 11, más.
acerca del ministerio de Jesucristo. Una vez terminado el ministerio del Hijo de Dios, del Hijo unigénito de Dios, de Yeshua, el Mesías, hermano, ha empezado el ministerio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hoy en estos días el ministerio es del Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo es Cristo Jesús, es el Padre y el Hijo, es el Consolador que te consuela, para que tú también, por medio del Consolador, consueles a otros hablándoles la palabra y llevándolos al bautismo de fuego, porque si no los llevas hasta Cristo, no está completo el trabajo. Y dice en Apocalipsis que a la iglesia he hallado que tus obras son imperfectas. Y también está escrito en Deuteronomio: maldito todo aquel que haga indolentemente la obra de Dios. Es decir, adulterando, es decir, haciendo acepción de personas, con unos sí, con unos no. Vamos a ver entonces más acerca del ministerio de Yeshua, que terminó, hermano, en la cruz. Propiamente hablando, terminó en la ascensión, porque también estuvo pues mostrándose, ¿verdad?, con pruebas indubitables, que él era aquel de quien los profetas y los padres habían hablado, que vendría. No se apareció de repente, sino que, hermano, Cristo fue anunciado siglos y siglos antes de su aparición en este mundo, para que tengamos, hermano, pues un fortísimo consuelo en la veracidad de Dios, porque solo Dios, solo Cristo es veraz, verdadero, mas todo hombre y mujer somos mentirosos sin Cristo. No podemos dejar de mentir, no podemos dejar de envidiar y de codiciar. Sin Cristo es imposible. Y Cristo no es una religión, hermanito, a donde vayas, hermano, a pertenecer. Cristo es una iglesia de hombres y mujeres que han sido regenerados por el Espíritu Santo, la obra de regeneración, de lo cual también nos va a hablar este capítulo 2 de Corintios 5. Pues veamos, hermano, a partir del 11. Tú y yo estábamos enemistados con Dios, ¿verdad? Sí. ¿A causa de qué? Del pecado. Muy bien, hermano. Entonces Jesucristo, Yeshua, vino a hacer una obra de reconciliación por medio de la cruz, por medio de su sacrificio. Es la sangre de Dios lo que fue derramado ahí. Eso te muestra de una manera, pues, increíble, hermano, solo creíble por gracia, qué clase de amor tiene Dios por nosotros, que siendo unos miserables, orgullosos, soberbios, vino a morir por nosotros y a vencer la muerte y al diablo, el que tenía el imperio sobre la muerte. Oye, hermano, este amor, ¿cuándo lo habías conocido o experimentado? Nunca en la vida. Veamos. Conociendo, pues, el temor del Señor. ¿Cómo conocemos el temor del Señor? ¿Por aprendizaje humano? Por revelación del Espíritu Santo. El temor verdadero es revelación que el Espíritu Santo, que es espíritu de temor, pone en el alma para que puedas respetar y obedecer a Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los... Permite la predicación. No, estás interrumpiendo. No abuses de que se te quiere mucho, cuate. Decía que eran duros de servicio. Por eso, hermano, eso es lo que somos. Voy a volver a repetir en el amor de Cristo, hermano. Conociendo, ya digo, por revelación, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, ¿de qué manera persuadimos nosotros? A través, hermano, del Evangelio, a través de la ley que redarguye y convence. Ok, a través de la palabra, de la espada de Dios.
persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto o conocido lo que somos. ¿Qué somos? Ok, hermano, Dios ya lo sabía, pero ahora tú ya lo sabes por revelación. ¿Qué somos? Somos ministros de Dios, embajadores de Dios. Somos lo vil y lo menospreciado de este mundo. Nuevas criaturas. Somos, hermano, Dios sabe lo que somos. Y esto quiere decir, o Pablo quiere decir con esto, que Dios es el juez, no nosotros. Y cuidado con andar juzgando la obra de Dios, porque es justamente lo que Satanás quiere. Que juzguemos su obra, que juzguemos, hermano, a los demás. Es lo que el diablo quiere. A Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. Necesitamos, hermano, recomendarnos con los demás. Llevar cartas de presentación para que nos crean. Hermano, ¿quién nos sustenta? ¿Quién nos vindica? El Espíritu Santo, hermano. Sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, en las vanidades, en las doctrinas humanas, en la inteligencia humana, en la razón humana. Todas estas son apariencias, vanidades. El trabajo, el dinero, el arte y todo lo que hablamos. Cosas en las que tú ya no pones tu confianza jamás. Y no en el corazón, pero Pablo no se refiere al corazón humano, se refiere al corazón nuevo, al Espíritu Santo, a la mente de Cristo. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Hermano, porque tenemos que hablar el Evangelio de una forma entendible, ¿verdad? Y si llegamos a hablar ahí con la locura, ¿verdad?, divina, pues enfrente de Dios, pero tú no te puedes comportar así con los demás. A lo mejor con Dios, hermano, en tus momentos de intimidad, pues sientes la exaltación, ¿verdad?, y te explayas un poco más, pero con los seres humanos tenemos que guardar esa cordura, ¿verdad?, para que el Evangelio no sea vituperado. No, pues mira, los están locos. Ciertamente nos dicen locos, pero, hermano, de una manera muy distinta. Dicen están locos porque creen en esto, pero a la vez, en estos juicios que recibimos, hay un dejo de admiración por parte de ellos. Y, hermano, no nos gozamos en que nos admiren y que nos envidien, sino que quisiéramos que entiendan que ellos mismos pueden recibir el don de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual viene por medio de Cristo Jesús. Qué bueno que, hermano, estás aquí y que llegas temprano, aunque puedes llegar más temprano. Estoy en medio, luego nos saludamos. Lleguen más temprano. Sí, primero Dios. Ok, hermano. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, hermano, nos impele. ¿A qué? Pensando esto, o estando convencidos de esto. Esto es lo que, hermano, debes de pensar y estar convencido. Que si uno murió por todos, ¿quién es ese uno que murió por todos? Cristo. Luego todos murieron. Hermano, Cristo, uno, el único, Dios hecho carne, murió por ti y por mí. Destruyó la muerte por ti y por mí. ¿Para qué, hermano? Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos muertos, ¿verdad? Cristo vino a morir no por vivos, sino por muertos. Estábamos muertos y estamos muertos sin Cristo espiritualmente. Y por todos murió, para que los que viven ahora en Cristo ya no vivan para sí. Ya no vivas para hacer tu voluntad, tu obra, tus deseos. Ya no debe vivir, hermano, tu voluntad, porque estás convencido. El amor de Cristo te ha constreñido, te constriñe, y piensas esto. Convencido estás de que, hermano, sin Cristo no puedes hacer nada bueno. Nada. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ni para los seres humanos, sino para Dios. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para ti mismo. ¿Ves, hermano?
aquel que murió y resucitó por ti. ¿No lo entiendes? ¿No lo sientes? Para uno mismo, ¿verdad? ¿Qué has ganado con vivir para ti mismo? Paz, tranquilidad. No, hermano, nunca has ganado paz y tranquilidad por hacer tu voluntad. Todo lo contrario. La humildad. No te engañes más, hermano. Sin Cristo estás en la cárcel y en peligro de ser lanzado al lago de fuego. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, no buscamos la gloria humana y no creemos ni dependemos en ninguna carne ni en ningún poder humano. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol? Que ha acabado el ministerio del Hijo y que ahora es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo y hay que ver a Cristo en espíritu, sin olvidar, obviamente, su encarnación y por qué fue necesaria su encarnación. Tú ya lo entiendes, porque a este lugar venimos a estudiar y de aquí en adelante, en junio, pues nada más vamos a estudiar 2 días a la semana, ¿verdad? Los jueves y los domingos, para que también muchos de ustedes valoren lo que es este lugar y las personas que tienen dependencia económica pues no la tengan, porque ustedes no están para depender del dinero, No. ustedes están para depender de Cristo. Pues mira qué tremendo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de manera o de modo que si alguno o alguna está en Cristo, si has llegado a Cristo, si verdaderamente Cristo está en ti, el Espíritu Santo, pues nueva criatura eres. Ahora, ¿qué significa ser nueva criatura? Que has ahogado, quitado al hombre viejo. ¿Haz qué? Amarrado al hombre viejo, atado. Ya lo amarraste. ¿Cuándo lo amarraste? ¿En qué año? Porque según entiendo yo la sana doctrina, hay que estarlo amarrando a cada instante. A diario. A cada momento hay que estar destruyendo esta voluntad. Hay que estar atento por eso. Atento, hay que estar esforzados y viviendo en fe, en la mente de Cristo, y también atentos, que más bien es vigilantes. Estar vigilantes. Así es. Si alguno está en Cristo, si alguno está en la iglesia de Cristo, si alguno tiene el Espíritu Santo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las obras de la carne, ¿verdad, hermano? La vida antigua que llevábamos, el comportamiento, hermano, que teníamos anteriormente, antes de llegar a Cristo. Esto ya pasó, pero verdaderamente ya pasó, porque hay muchos que lo siguen cargando, que no están muriendo a la carne, a las cosas viejas. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién hace esta obra? El Espíritu Santo. Y todo esto proviene de Dios. La salvación es de Dios, la redención es de Cristo, quien nos reconcilió. Ahí está el ministerio del Hijo. Quien nos reconcilió, ¿en dónde? En la cruz. Consigo mismo, pues contra Él estábamos enemistados, pero ahora estamos reconciliados. Y Él mismo hizo esta reconciliación por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién nos dio? A la iglesia, a su iglesia. Este, hermano, es tu ministerio, que prediques pues la palabra, el evangelio de la reconciliación, de la buena nueva de salvación, de que hay paz para con Dios por medio de Cristo, que hay regeneración, nueva vida y vida eterna. Entonces todas estas, hermano, indicaciones van para ti. Tienes que hablar. Tienes que reconciliar a otros con Cristo. ¿Cómo? Hablándoles del ministerio de la reconciliación. Que Dios, escucha esta palabra, que Dios estaba en Cristo. ¿Por qué dicen pasado? Porque la obra de la cruz es un hecho ya consumado. Que Dios estaba en Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios hecho carne, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, es decir, perdonándonos por su misericordia todas nuestras transgresiones, las que nos tenían ahogados y muertos, llenos de resentimiento y de culpas.
culpas y resentimientos que queríamos sacarnos por medio de doctrinas humanas, que el autoperdón, que la autosanación, o la apertura de la conciencia. Tonterías, hermano. Nadie tiene potestad para perdonar pecados más que Dios. Así es. Y nos encargó a nosotros, otra vez es un encargo para la iglesia, para ti y para mí. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que haya amistad, hermano, para los pecadores y pecadoras como tú y yo, para con Dios por medio de Cristo. Así que somos embajadores. ¿Y cuáles son nuestras credenciales? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la credencial que llevas. Él hace prodigios y señales en ti. Sí. Manifiesta su fruto. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Esto es lo que te ruego. Reconciliaos con Dios. Es decir, hermano, que si tú no estás con Cristo obedeciéndolo, aunque tú creas que Dios es tu cuate y tu amigo, hermano, realmente estás engañado. La única manera, hermano, de estar reconciliados con Dios es por medio del Hijo. Y hay que reconocer nuestros pecados y, hermano, entregárselos a Cristo, recibir el perdón que hay en Él y la vida nueva que te quiere dar. Al que no conoció pecado, ¿sí? Cristo Jesús nació sin pecado. Al que no conoció pecado, tú y yo sí nacimos con pecado. Por eso nos vamos a morir, pero dice la palabra que todo aquel que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá y no morirá. Pero a ti, a lo mejor eres uno de esos o una de esas que tienes la conciencia ya cauterizada, porque el diablo es lo que hace, y entenebrecer entendimientos. Y si quieres salir de ahí, hermano, debes de escuchar el mensaje, el evangelio, para que tu alma escuche y desee el don que hay en Dios, que es Cristo Jesús, no la ley. La ley no fue puesta para salvación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Ves? La justificación. Hemos sido justificados. Pero, hermano, si no estás caminando en justicia, pues no es cierto que estás justificado. Si verdaderamente has recibido la justificación de Dios por medio de Cristo, la justicia que es por fe, pues verdaderamente tú estás caminando en juicio y justicia. ¿Qué es eso? Juzgando al pecado que mora dentro de mí y hablando la palabra de justicia. ¿No es ese el ministerio del Espíritu Santo? Redarguir de justicia, de juicio y de pecado. Dale gracias, hermano, y no sigas, hermano, endureciéndote más, porque no vas a llegar muy lejos. Padre Celestial, aquí estamos por tu gracia, Yeshua, y te damos gracias, Señor, por esta obra de reconciliación que tú y nadie más que tú podía hacer, y la hiciste en verdad, Señor. Que venciste a la muerte, Señor, nos queda muy claro, porque por fe, Señor, entendemos este misterio, Señor, y verdaderamente todos aquellos y aquellas que creen en ti, Señor, pues resucitan de los muertos, Señor, salen de la cárcel, Señor, salen del cilicio, Señor, y del luto, Señor, de la tristeza, y, Señor, se llenan de tu alegría, de tu esperanza, Señor, de tu longanimidad y de todo el fruto de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Yeshua, te damos gracias, Señor, porque todas las cosas las hiciste nuevas, Señor, y todo lo viejo, Señor, ha quedado atrás, pero si verdaderamente, Señor, pues lo atamos y verdaderamente lo dejamos pasar, no consintiendo con la voluntad, Señor, diabólica y malvada y perversa que hay dentro de nosotros, Señor, porque verdaderamente, Señor, es algo que vemos claramente todos los días, que sin ti somos monstruosos, que sin ti somos, Señor, verdaderamente orgullosos, Señor, llenos de ira, Señor, llenos de envidia y muy fornicarios y fornicarias. Verdaderamente esta es, Señor,
pues parte de la verdad, porque no, Señor, es la completa verdad. La completa verdad es de que tú amaste a estos, Señor, y a estas que somos, y que nos libraste, nos perdonaste el pecado, y además, Señor, lo venciste, Señor. No que lo hayas quitado, lo venciste, Señor, y tú quieres ahora, Señor, que nosotros vivamos en esta victoria, viviendo, Señor, en guerra contra Satanás, Señor. El día que nos das, este día te lo agradecemos, Señor, y te damos gracias, Jesús. Queremos, Señor, queremos crecer en amor, en gracia, en humildad, en fidelidad, todas estas cosas que eres tú, Señor. Yeshua, estamos verdaderamente convencidos por tu gracia, Señor, que tú eres Dios hecho carne, Señor. Ojalá los que hoy vienen aquí y las que hoy están aquí, Señor, lleguen a este pleno convencimiento, Señor, a esta certeza, Señor, de que tú eres, Señor, la propiciación por nuestros pecados, que tú no quieres que vivamos, Señor, culpándonos ni juzgándonos, Señor, unos a otros, sino que quieres que vivamos gozándonos, Señor, de tu obra, Señor, de tus maravillosas obras que a cada momento estás ejecutando, Señor, por medio de nosotros, Señor, y mostrando al mundo entero, porque finalmente, Señor, esta es la encomienda para toda tu iglesia, Señor, que prediquemos tu palabra, que permitamos que tú prediques por nosotros, en nosotros y sobre nosotras, Señor. Que, Señor, permitamos, Señor, que tus obras se realicen, haciéndonos a un lado, Señor, haciendo lo que nos corresponde, juzgar a esta criatura vieja, Señor, derribar a esos gigantes, a esas montañas, Señor, que a veces parecen tan gigantes, Señor, que Señor, nos amilainamos. Pero Jesús, gracias, Señor, porque tú venciste, Maestro. También nosotros este día, Señor, vivimos en esta victoria, y seguros y seguras estamos que hasta la noche, Señor, estaremos en este gozo tuyo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Maestro Jesús, bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor. Llénalos, Señor, de tu amor, llénalos de tu palabra, llénalos, Señor, de revelación, de hambre y sed. Que conozcan tu temor por revelación, para que empiecen a vivir en santidad, Señor, porque tú moriste, Señor, por los que estábamos muertos. Aquí, Señor, ahora hemos, Señor, resucitado por tu gracia. Resucita a los que están todavía muertos, Padre, en sus delitos y pecados, viviendo con la conciencia, pues, Señor, Señor, cauterizada, y, Señor, el entendimiento también, Señor, en tinieblas. Señor Jesús, tú eres el único que puede descorrer el velo. Sabemos que hay una elección de por medio, pero nosotros rogamos por todos, Señor, porque no sabemos, Señor, quiénes son, pero, Señor, tú nos has mandado a que prediquemos a toda criatura. Gracias, Yeshua, ayúdanos con Deuteronomio, Señor, a seguir entendiendo por fe, Señor, tu amor, Señor, tu obra de reconciliación en la cruz. Gracias, Yeshua, porque verdaderamente, Señor, estamos, Señor, en amistad, en intimidad contigo, y esto, Señor, lo vale todo. No hay cosa más importante, Señor Jesucristo, que tener amistad, que tener unidad contigo, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por tu victoria en la cruz, gracias porque, Señor, eres Espíritu Santo derramado, Señor, eres ese santuario único, Señor, el único que santifica. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanito. No, ya no. 29:46. Hermanos, verdaderamente, si aplaudes, apláudele a Cristo.